Hola a todos, bendiciones. Hoy día tenemos un mensaje muy poderoso, revelador, porque les voy a estar contando mi testimonio que es muy esperado por todos. Así que chon, 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 comencemos. El motivo por el cual yo voy a estar compartiéndote mi testimonio es porque quiero que te inspires y quiero que quizás no vuelvas a pasar por algunas situaciones que yo pasé. Sobre todo puedas aprender de la experiencia, porque creo que eso es lo más importante cuando uno está dando alguna historia personal que pues te sirva como que de ejemplo para que tú no vuelvas a cometer eso. Entonces todo comienza por el año 2020 más o menos, donde hubo pandemia mundial, todo el mundo estaba quizá enfermo y bueno, esto se hizo muy conocido. En ese tiempo yo conocí a una persona que bueno, llenó grandes vacíos de mi corazón. Entonces creo que es el punto clave de todo. Yo tenía varios vacíos, varias inquietudes, varias preguntas y como que esta persona resolvía todo, absolutamente todo. Y yo decía, wow, nunca había encontrado una persona que me complete tan perfectamente. Dios será. Y me acuerdo que yo buscaba en mi laptop señales de si realmente esa persona es de Dios y bla, bla, bla. Y la cosa es que, wow, hubo algo muy preciso. Este joven hacía como que mucho ejercicio. Y bueno, y no iba mucho a la iglesia, literal, no, nada que ver con la iglesia. De hecho, creo que asistía a mi misma iglesia, pero no era mucho de congregarse y tener una relación con Dios. Me acuerdo que en esta señal que yo buscaba en mi laptop decía, por más que tenga músculos, por más que sea un chico lindo, atento, si no tiene a Dios, pues no es nada. Y yo, ¿qué? No puede ser. Y bueno, es que sí. Y bueno, esa fue una de las primeras señales que fui descubriendo. Cabe mencionar que en ese tiempo ni siquiera yo tenía una relación con Dios. O sea, estábamos como que unidos falsamente, algo así. O sea, como que ninguno con Dios nada que ver. Durante mucho tiempo, como yo tenía esa idea errónea que esa persona me tenía que completar en varias áreas de mi vida y hacerme sentir muy segura, pues yo buscaba como que perfeccionar el estilo de esa persona. Buscaba que esa persona me otorgue todo lo que yo quería. Y toda esta situación se fue tornando un poco tóxica porque yo nunca había estado con nadie. De hecho, no estuvimos. Eso fue lo bueno, que no estuvimos, puedo decir eso orgullosamente. Nunca llegamos a estar, pero sí en el asunto de que ya me gustas, yo te gusto, como que ahí intentar algo. Todo esto se volvió muy tóxico, incluso manipulable por mi parte. Yo me comparo ahora y me desconozco totalmente, sinceramente. Pero a lo largo de casi un año, desde el 2020 en octubre hasta el 2021, más o menos por el mismo octubre, o sea, todo un año, fue así. Yo decía, bueno, si esta persona me está completando algunos vacíos, ¿por qué me hace sentir tan mal? O sea, en el sentido de que yo era muy posesiva quizás, y decía, bueno, esta persona llenó esto en mi vida, pues tiene que estar aquí todo el tiempo, o estas cosas, ¿no? Porque nada de relación sabía. Y así fue pues durante un año más o menos. Y yo como que cortaba y luego regresaba. O sea, le decía, mira, no estoy bien, entonces regresemos, en el sentido de seguir coqueteando, algo así, como que en ese compromiso. Pero ojo, no era relación. Durante ese tiempo me acuerdo que justamente como nos conocíamos desde octubre, por enero más o menos o febrero fue un campamento de mi iglesia. Y wow, ese campamento lo cambió todo, porque fue en el momento en el que comprendí varias cosas y yo dije, yo no quería asistir sinceramente porque era virtual. Y dije, virtual no se aprende nada. Y mi mamá fue la que estuvo ahí detrás y ella prácticamente no sabía nada, pero aún así como que llegó ahí y me animó a ir al campamento virtual, o sea, en Zoom. Fue gracias a ella que wow, lo cambiaron todo. Porque en ese campamento comprendí muchas cosas. Y bueno, a pesar de eso yo seguía con ese compromiso con el otro chico de seguir conociéndonos y cortejándonos y todo eso. Pasado eso, yo dije, eso ya tiene que parar, porque como que yo me iba a dormir llorando en las noches, yo me iba quizá culpándome porque soy así, porque soy posesiva, porque soy tóxica y decía estas cosas y me culpaba bastante y decía, o acaso digamos, está conociendo a otra chica y ¿qué va a hacer de mí? O sea, cosas un poco impulsivas, posesivas
cosa que, wow, eso no está nada bien, pienso. Me cansé, o sea, creo que eso en parte ayudó porque me cansé de yo misma ser así, de tener esas actitudes controlativas. Como les decía, cada cierto tiempo regresaba porque le decía que ahora sí estaba mejor, tenía mejor estado de salud mental, algo así. Y bueno, él siempre, o sea, yo considero que este chico siempre me quiso, o sea, en el sentido de que yo era la que prácticamente confundió todo en ser muy posesiva y tóxica y todas estas cosas. Pero era el buen chico, así como que todo literal muy bien, solo que no era cristiano, no tenía una relación con Dios. Y es por eso que me apegué bastante, porque yo tampoco no tenía una relación con Dios en ese momento. Yo decidí dar un paso atrás, pero esta vez firme. Y en ese momento yo no pensé tanto en él, sino pensé en mí salud mental, pensé en wow, Dios tiene que sanarme, estoy con muchas heridas y posiblemente yo las he provocado todas, pero Dios tiene que sanarme y sacarme de esto. Dije, ¿cómo voy a hacer esto? Estaba entre la línea de hacerlo o no hacerlo, qué será de mí después de esto. Prácticamente esto tiene que ver con la dependencia, ¿no? Porque, o sea, no sabes de quién vas a depender ahora. Es ahí donde entra Dios, obviamente. Pero me acuerdo que, o sea, ya era el límite ya. O sea, Dios ya sabía que quería salir de ahí, que ya no podía con tanto. Y por eso es que siempre digo, ¿no? Que Dios sabe, o sea, hasta qué punto puedes soportar. Porque eso fue una prueba. Porque ahora yo me sé toda la Biblia al revés y al derecho sobre el amor. Y sobre el carácter de Dios. Pero en ese tiempo, Dios tenía que ayudarme a pasar esa prueba y saber hasta el límite donde yo podría aguantar, ¿no? Y es por eso que, o sea, sabía que podía aguantar hasta el final. Y me acuerdo que en ese momento en el que yo tenía ese conflicto de irme de esa dependencia con ese chico, pues también tenía algunos problemas familiares. Y creo que parte de eso también fue que hizo todo esto, porque siempre he tenido ese complejo de como que las personas no me entienden o estas cosas. Entonces me acuerdo que hubo una discusión fuerte en mi familia y yo dije, me voy, o sea, me voy de este lugar porque nadie me entiende y me voy con el chico, o sea, me voy con el chico. No sé en qué pensaba, la verdad, pero dije, me voy. Y me acuerdo que fue la primera vez que había tomado esa decisión de irme de mi casa. No, sin saber nada, simplemente cegada por el amor, como le dicen, ¿no? El amor es ciego. Dije, bueno, me fui obviamente llorando, toda destrozada, porque no sabía por qué sucedía esto, o sea, como que doble choque. Y fue que prácticamente, o sea, tipo Rosa de Guadalupe, y dije, yo, o sea, lo planeé todo, dije, voy a agarrar unas cosas de mi cuarto, voy a llevarme lo que necesite y todas estas cosas. Y obviamente mi mamá que estaba ahí, pues no se puso en contra, obviamente, no como toda madre, pero ella respetó mi decisión porque ya soy mayor de edad y todo eso, ¿no? Sí, la dejé totalmente destrozada, o sea, estaba peor que yo encima. Y yo fui tan insensible a eso por irme con el chico y pensar en mi cabecita que obviamente él iba a solucionar todos mis problemas. Recuerdo que yo llegué a la plaza de armas en Arequipa, destrozada, todo el camino destrozada, llorando. Dije, Señor, o sea, ni siquiera dije, Señor, o sea, yo dije, ay, ¿he hecho bien o no he hecho bien? Y totalmente, y yo solo quería que en ese momento, o sea, siempre he visto que hay chicos jóvenes que se acercan, dicen, te dan un abrazo o te dan un mensaje de aliento. Yo quería eso, buscaba eso. Y bueno, en el tránsito en el que estoy llegando a la plaza de armas, pues me siento ahí. Me siento y estoy así literal, estoy así llorando. Solo quería un consuelo y que alguien me hiciera saber que podría tener una segunda oportunidad, primeramente con mi familia. Porque en ese momento le escribí al chico, le dije, porque mi plan era ese, ¿no? Yo le escribí y le dije, oye, he pasado por esto mi familia y necesito verte o necesito tener comunicación contigo porque me he ido de mi casa y todo esto. Y el chico nunca respondió, o sea, no se conectó. O sea, su hora, yo le escribí, digamos, a las 6 más o menos fue, y él no se había conectado desde las 4 quizás. Le escribí y nunca respondió. Y ese fue el paso de fe, hermanos, ese fue el paso de fe. Porque yo esperé a que me respondiera, pero entre esa espera, sentí el abrazo del Espíritu Santo, sentí el consuelo del Espíritu Santo y comprobé que realmente Dios estaba ahí, que Dios tenía el control de esa situación, y solo sentí que el Espíritu Santo me decía, no estás sola, tienes una segunda oportunidad. Y sentía que Dios con Jesús me abrazaban, me decían,
puedes regresar a tu casa, puedes empezar de nuevo. Yo en ese tiempo no conocía mucho de la Biblia ni nada, pero sentía esa voz, sentía ese consuelo y no había nadie. O sea, había personas a mi alrededor, pero un poco distantes, pero yo estaba ahí llorando, o sea, apoyada, llorando, pero sentía ese abrazo, o sea, sentí un destrozo total porque yo nunca había tomado esa decisión de mi familia, encima por huir y irme con un chico. Y sentí ese abrazo y al final comprendí que tenía una doble oportunidad a pesar de mis errores, siendo humana. Y bueno, me acuerdo que pasó una hora más o menos, eran ya las 7. Y justamente en ese tiempo era domingo, me acuerdo. Y los domingos no pasan carros para mi casa, imposible. Y es ahora todavía. Entonces yo me acuerdo que me iba llorando diciendo, tengo una oportunidad más. Justamente como era domingo, pues yo dije ya, o sea, me renové porque sentía ese abrazo, ese consuelo. Y fue que regresé, o sea, en el camino simplemente no pensaba que ese día justo no pasaban combis ni nada del estilo. Y justo cuando estoy llegando al paradero pasa una. Dios. Y pasa una y me subo. Y bueno, estoy retomando mi casa, todo eso. Seguía llorando, obviamente, porque me afectaba mucho. Pero Dios me consoló en todo el camino, desde el inicio hasta el final. Y justo cuando llegué a mi casa, me acuerdo que estaba pensando en si, o sea, tocar la puerta o no. Pero Dios me dio esa valentía y coraje. Y lo hice. Y antes de hacerlo, Dios me dijo, esto lo vas a contar. Lo vas a contar y me vas a dar la gloria a mí. Y vas a ver el amor que te tengo y que siempre te tuve. Y Dios literal me devolvió la vida. Me devolvió la vida y en ese caso a mi familia. Y me acuerdo que cuando llegué, pues, eso no lo voy a contar muy explícitamente, pero abracé a mi mamá y es como si no hubiese pasado nada, sinceramente. Porque ella sabía que no era una hija perfecta, pero que Dios me trajo a casa y hablamos, solucionamos, o sea, con todo el amor del mundo. Yo pensé que me iba a gritar esas cosas, pero no. Con todo el amor del mundo me abrazó como el hijo pródigo e incluso nos fuimos a cenar rico ese día. y yo dije, wow, Dios. Y desde ese día prometí que Dios me había revelado que esto tenía que contarlo y que tenía que iniciar en redes sociales. Y es por eso que ese es mi testimonio. Inicié en redes sociales gracias a eso que pasé, gracias a eso que Dios actuó en mi vida, a esa vulnerabilidad que tuve con Él en esos momentos me permitió saber que Dios no iba a juzgar mis emociones, que incluso mis lágrimas fueron contadas para un día poder yo contar todo esto a muchas generaciones, a amigos, a mis redes sociales y todo esto. Y bueno, ese fue mi testimonio, decirles que Dios tuvo y tiene un propósito con cada cosa que hace en nuestras vidas, que sobre todo Dios entiende el dolor de las personas y que acompaña en medio del dolor a esas personas como lo hizo conmigo, que más allá de haber cometido un error o varios errores, Dios da 2 oportunidades en el momento preciso y sabe hasta qué punto podemos soportar una prueba, pero lo hace todo en su tiempo perfecto. Y todo esto tiene una respuesta y es el amor de Dios. El amor de Dios no se esconde en si hiciste bien algo o no. El amor de Dios es eterno y este testimonio demuestra que Dios siempre será fiel con los que le sirven, con los que aún en medio del dolor lo buscan, aún en medio del dolor deciden exponer todas sus intimidades. Me refiero a, digamos, si escondes tristeza o escondes tu depresión o ansiedad, como yo la pasé, Dios quiere sanarte, quiere consolarte, pero tú tienes que buscarlo también de todo corazón. Tienes que saber que Él es un Dios poderoso, que Él es un Dios que sana en medio de tu dolor, pero no lo puede hacer si tú no lo buscas, si tú no tienes esa intención, al menos en tu corazón, de creer que Dios lo puede hacer. Ese fue mi testimonio. Espero que realmente les sirva, sea de mucha bendición para ustedes y conozcan del amor de Dios en medio del dolor, en medio de cualquier situación, y que expongan todas sus quizá vergüenzas que tienen, temores a Dios, que Él estará dispuesto a sanarlos como lo hizo conmigo, y que Dios siempre da 2 oportunidades y más todavía para sus hijos, para que sepan que su amor es infinito. Y me despido con esta frase, que si en verdad conociéramos a Dios, en vez de alejarnos, nos acercaríamos más a Él.
Conoce más de Dios, conoce que a pesar que fallas, Él te perdona 70 veces 7 y te da nuevas oportunidades cada día. Me encuentras en mis redes sociales como en Instagram como _Crispinto_ y en Facebook también como Crispinto, en mi canal de YouTube como Crispinto36 y en TikTok como soy Crispinto1 para contarte más testimonios, más cosas bonitas de Dios. Esta cuenta está dedicada a Dios, así que todo lo que encuentres va a ser con estos temas de Dios y con temas que te ayuden a crecer en tu relación espiritual con Él y el Espíritu Santo. Ahora sí, me despido en un próximo video. Bye bye.